Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El Congreso de Estados Unidos acordó un plan de gastos de $1 billón para ahondar en este y otros temas de la principal economía del mundo. Estamos junto a Alexis Oces, jefe de estudios de XDirect. Alexis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Alexis, con este acuerdo logrado en el Congreso estadounidense se aleja un poco el fantasma del cierre fiscal, del cierre parcial del gobierno estadounidense que vimos en el mes de octubre. ¿Qué posibilidades hay de que haya otra paralización del gobierno? O sea, las probabilidades siempre están, va a depender mucho de si este bipartido termina jugando en contra al final de lo que es el Congreso, de las decisiones. Ahora, había muchas críticas porque la decisión de una sola parte del partido en este sentido ponía en tela de juicio lo que era la decisión del Congreso completo. La última vez yo creo que Estados Unidos aprendió en el sentido de mantener cerrado la administración cerca de 16 días. Eso significó por lo menos una desaceleración en algunos sectores económicos, lo que no se hizo sentir en el mediano plazo, porque al final los datos económicos siguieron reportando mejor a lo esperado. Sí. Había un PIB crecimiento sobre 4%, se espera que Estados Unidos crezca por lo menos sobre un 2% durante el año 2013. Aún así, si uno empieza a mirar más de fondo los datos, se da cuenta que hay un montón de variables que no necesariamente siguen siendo fuertes como para que Estados Unidos tenga un crecimiento constante en el tiempo. Por ejemplo, el dato del PIB, que había crecido más de un 4%, sí, había por lo menos alrededor de un 1,8% que correspondía solamente a acumulación de inventarios. Por lo tanto, no hay un dato solvente que lo haga crecer. Ahora, independiente de eso, Estados Unidos en sí venía trayendo una discusión del presupuesto fiscal. Hoy día se aprobó momentáneamente, falta la aprobación de las cámaras, pero 1.1 trillones de dólares para la aprobación. Ahora, ¿dónde va ese gasto? En primera instancia va a defensa, son alrededor de 600 billones a defensa. Disminuyeron notablemente todo el presupuesto que tenían para la guerra en Afganistán, cerca de 2 billones en disminución. Sí. Eso hace pensar de que la política Obama apunta sin duda alguna a que se salgan de Afganistán definitivamente y vuelvan a Estados Unidos. Eso en estricto rigor. Ahora, una de las cosas más polémicas en este sentido sigue siendo el Obamacare, sí, que sí, es la reforma de salud de Estados Unidos. Que es lo que los republicanos se han opuesto todo el tiempo. Y se van a seguir oponiendo. De hecho, hartas críticas hay sobre Obamacare en funcionamiento, ni siquiera por parte de los republicanos. Por ejemplo, los problemas que tuvo también con el sitio web. Con el sitio web al principio, el hecho de que pusieran los dolores de cabeza como parte del Obamacare, para que la gente entienda, es como el plan auge de Estados Unidos lo que termina siendo el Obamacare, y se van ingresando algunas enfermedades. Ahora, el presupuesto no les alcanza para mantenerlo y eso es lo que está en discusión. Hoy con la aprobación, por lo menos de 2 años con este presupuesto, van a poder mantener Obamacare y van a poder también tener el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero de todas maneras, lo que vimos ya en el mes de octubre, ahora si se repitiera, ¿en qué pie deja eso a los legisladores estadounidenses que fueron bastante criticados cuando pasó lo del cierre parcial? O sea, uno habla de desaceleración económica o problema económico. Lo que nosotros creemos es que hay un problema de desaceleración en términos políticos, en el sentido de que la credibilidad política en Estados Unidos cada vez disminuye más. La aprobación de Estados Unidos, la aprobación de los políticos disminuye y eso hace sentir a las personas que no están representadas en el Congreso en Estados Unidos. De todas maneras, aún así, hay cambios sustantivos tanto en la Reserva Federal como quien es vicepresidente de esta Reserva Federal y algunos cambios políticos en ese sentido. Así que lo que creo yo es que por lo menos avance en una crisis de confianza en términos políticos en Estados Unidos, más que una crisis más económica. Y otro tema que preocupa, por supuesto, es el tema del techo de la deuda, que también está solamente ampliado hasta el 7 de febrero. ¿Podría vivirse un escenario similar de llegar a un acuerdo a última instancia, crees tú? O sea, Estados Unidos se parece mucho a las películas de Hollywood. Siempre a final de la película terminan salvando todo. Estados Unidos funciona así, excepto el año pasado que al final terminaron cerrando la administración. Pero hay probabilidades todavía. De todas maneras, la discusión del techo de la deuda sigue aplazándose. Probablemente tengamos una discusión del techo de la deuda nuevamente en septiembre de este año. Y lo más particular de esto no es que la deuda siga aumentando, o no es que si se aprueba o no se aprueba el techo de la deuda, sino que la deuda sigue aumentando de Estados Unidos y no tienen cómo cubrirla. Ya podrían llegar incluso a superar el 100% de deuda sobre lo que creen.
eso lo podría traer en términos económicos como una burbuja en términos fiscales de endeudamiento. Si tú miras de fondo ese dato en particular, te vas a dar cuenta que mientras los republicanos no quieran aprobar una alza de impuestos en Estados Unidos, la deuda va a seguir aumentando. O sea, no hay forma de recaudar ingresos en Estados Unidos. De hecho, de aquí al 2020 tienen que recortar alrededor de 3 trillones en términos de presupuesto, y eso es lo que tenía de mano atada Obama en este programa de gobierno. Eso fue así desde el principio del gobierno de Obama. Entonces, terminas haciendo que Estados Unidos siga endeudándose, pero no termine generando ingresos por impuestos, por alguna otra vía. Ahora, ahondando un poco ya en las cifras macroeconómicas que se han conocido en Estados Unidos, en general han sido bastante positivas las que hemos conocido, sobre todo el cuarto trimestre. Hace pocos días la futura presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que esperaría que Estados Unidos crezca en torno a un 3% este año. ¿Qué expectativas tiene usted del crecimiento del PIB en la principal economía? A ver, hay varias variables que uno tiene que medir en ese sentido. Estados Unidos, para que crezca en un PIB del 3%, tiene que estar creando empleo, o sea, ese empleo no agrícola que uno ve en el dato, tiene que estar creando por lo menos durante 6 meses sobre 200.000 empleos. Si eso no se mantiene en el tiempo, Estados Unidos es muy difícil que crezca un 3%. Lo que sí hay variables económicas que uno podría mirar, por ejemplo, el manufacturero, que se encontraba sobre 55 puntos, eso hacía que uno pensara que Estados Unidos está en expansión. Se demostraba con el PIB, se demostraba con el crecimiento, el último dato mostraba que el desempleo había caído, aunque técnicamente haya una disminución en la fuerza laboral, aún así, en términos políticos no van a mirar las cifras más al fondo, sino que van a mirar solo el dato y van a exigir que haya una disminución del estímulo monetario. El problema de fondo pasa por la inflación de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inflación muy baja, ya va incluso bajo un 1,7%, y eso hace ver que Estados Unidos en particular podría caer en deflación. Entonces, hay un fenómeno contrario de lo que pasa en Chile, lo que pasa en Europa. Chile hace 1 año, 2 años atrás crecía un 5,5% y tenía una inflación en torno al 1,7%. Hoy día crece en torno al 4,2% proyectado, con una inflación del 3%. Entonces algo está fallando. Estados Unidos crece mejor a lo esperado con una inflación muy baja, y Europa exactamente lo mismo. Entonces, claro, también está la inflación muy contenida. Claro, entonces tú tienes Europa y Estados Unidos peleando contra el problema de inflación, y mientras eso no se solucione, lo más probable es que Estados Unidos no crezca las cifras tan rápidas como están esperando. Hay que meter mucha mano para incentivar a Estados Unidos en crecimiento. Por ejemplo, si tú creas mucho más empleo, lo más probable es que termines disminuyendo la tasa de desempleo, pero no vas a tener un incentivo en el mercado para que crezca. Los resultados empresariales, Alcoa reportó peor a lo esperado este trimestre, el incentivo monetario se está retirando, por lo tanto el Standard & Poor's, aun cuando esté en máximo, podría tender a caer en la fuerza de compra en ese sentido, y eso podría traer una corrección en el Standard & Poor's. Ahora, variables económicas que uno está mirando son 2 catalizadores para el mercado. El primer catalizador es definitivamente el estímulo monetario, que tan rápido se elimina. Claro. Si sigues con 10 billones de reducción en el estímulo monetario, tú podrías acabar el estímulo en julio de este año. Pero lamentablemente, como los datos económicos no están acompañando, lo más probable es que las reducciones sean mínimas. Si los datos económicos mejoran y siguen avanzando, lo más seguro es que la reducción sea mayor a 10 billones, que era lo mínimo que podían recortar. Así que por ahí avanza. Ahora, ¿cómo se lo toma el mercado en ese sentido? Tal como fue el fiscal cliff que depreciaba el dólar, malos datos económicos hoy día van a depreciar el dólar a nivel internacional. Por lo tanto, fue lo que vivimos el día viernes con el dato de empleo. Sí. Muy malos datos, terminaron depreciando el dólar, y eso hacía que hubiese una aversión al riesgo mucho mayor. Entonces, probablemente el mercado empiece a buscar algo de refugio, no en las bolsas, sino que en algunos instrumentos de renta fija. La otro catalizador terminan siendo los bonos de Estados Unidos. El quitar los estímulos monetarios necesariamente hace subir la tasa de los bonos del gobierno, lo que hace perder rentabilidad. Si tú tienes una tasa de los bonos de gobierno en torno al 4%, 5%, que es alguna proyección un poco más extrema, van a traspasarse todos los flujos de capitales de bolsa hacia los bonos de gobierno de Estados Unidos por mejor rendimiento. Entonces vas a tener una salida de capitales de bolsa hacia los bonos.
Ahora, en términos generales, por ejemplo, esta semana estaba reportando los bancos en Estados Unidos. JP Morgan ya vimos que había reportado una caída de sus ganancias trimestrales. 7,2% la caída de las ganancias trimestrales y de hecho Wells Fargo salió mucho mejor a lo esperado, Goldman Sachs también se pretende que sea mucho mejor, pero en base a estos dos bancos, Wells Fargo termina batiendo sobre todo las utilidades que tenía JP Morgan. Ahora, si uno mira de fondo las utilidades, termina siendo el mejor año para los bancos, acciones creciendo más de un 50%, más que el Standard & Poor's, y con retornos relativamente altos. El problema más grande es que la tasa de préstamos está subiendo, por lo tanto eso va a terminar reduciendo el hecho de que la gente tienda a pedir préstamos, que era una de las cosas que estaba haciendo Estados Unidos, o sea, menos préstamos, menos ingresos a los bancos, y eso se debe principalmente a la retirada del estímulo que hace crecer las tasas. Ya las tasas a 30 años estaban creciendo en los últimos meses y eso hacía que hubiese una disminución en términos de pedir crédito. Si uno mira de fondo también Estados Unidos, uno empieza a mirar el sector inmobiliario, que fue una de las causas que provocó la crisis del 2008. Claro. Pero el sector inmobiliario hoy día que se encuentra en auge, si uno lo mira en detalle también en el dato, se da cuenta que lo único que está creciendo en Estados Unidos son la venta de casas nuevas. La venta de casas antiguas sigue cayendo. Por lo tanto, pareciera ser que las familias nuevas son las que están generando ingresos más que las familias más antiguas. Lo que comentábamos hace un momento, tú me decías que la creación de empleo en el sector privado en el mes de diciembre realmente decepcionó a todos los analistas que esperaban una cifra superior a los 200.000 puestos. Con esto de fondo, ¿qué posibilidades hay que la Fed recorte nuevamente su programa en la reunión de enero? Sí, hay muy pocas probabilidades. Y mientras los datos sigan siendo negativos, la Reserva Federal no debiese recortar los datos tan acelerados. Lo que sí va a haber un recorte, pero probablemente no tan acelerado como el mercado está esperando. Y las tasas sí se deberían mantener bajas por más tiempo de lo esperado, que es lo que los analistas han dicho en los últimos días. Esa es otra presión que tiene. Por ejemplo, el Banco Central actúa no necesariamente con el incentivo, sino que también lo hace a través de los repos para bajar las tasas de los bancos. Y eso es lo que hace también que las personas sigan pidiendo crédito y mantengan las tasas presionadas a la baja. Alexis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las cifras en Estados Unidos y también, por supuesto, el acuerdo alcanzado en el Congreso durante esta jornada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.